Muy buenas tardes, amables auditores. Nuevamente junto a ustedes, sus panelistas del programa Vamos Somos Chilenos de los días jueves, Marianela Antonucci, concejala de la Municipalidad de Valparaíso, Marcelo González, líder de la Fundación para el Progreso de Valparaíso, y que les habla Enrique Cordobés, presidente de Ecosur Chile y socio de la Cámara Chilena de Construcción Valparaíso. En Radio Portales FM estamos nosotros acompañándolos una vez más en su regreso a casa, y esta vez con un invitado muy agradable que ya lo tuvimos alguna vez. Perdón, Rafael Torres. Disculpa, aquí un error de transcripción. Bueno, estamos con Rafael y él nos va a acompañar en este programa y vamos a analizar diversos temas que preocupan a nuestros auditores en Valparaíso. En este momento nosotros hemos visto en el diario que publica en la campaña para repintar las fachadas de Valparaíso, y al día siguiente, a las 24 horas, aparecen nuevamente con grafiti. ¿Por qué un esfuerzo tan noble, con aporte de la empresa privada, para mejorar el aspecto de la ciudad de Valparaíso, se afea, se rompe, se quiebra y cambia el aspecto de una ciudad que es patrimonio cultural de la humanidad? ¿Qué respuestas tenemos para eso, Marianela, Rafael? Mira, primero darle las gracias a Rafael por estar acá con nosotros. Tiene él mucho que aportar, es una gran persona, él es muy humilde para decir que no tiene muchos títulos ni tiene muchos cargos, pero es una persona muy valiosa, además muy agradable y amable siempre. Bueno, decir de los Rayados Valparaíso, bueno, lamentablemente tenemos, creo yo, una generación que no tiene respeto por nada en estos momentos. Y la verdad que con la municipalidad, bueno, de hecho en los consejos lo hemos conversado, se habló con pinturas tricolor que está haciendo las pinturas de fachada. Y la verdad que yo hoy día pasando por Condel siguen pintando, y lo que yo veo es como la teoría de los vidrios rotos. Se pinta, al día se raya, se pinta, al otro día se raya, y no sé hasta cuándo vamos a terminar con esto. Yo recuerdo años atrás que aquí se me va a caer el carnet, porque cuando daban la pantera rosa rayaba, y el otro mono que siempre perseguía a la pantera rosa pintaba por el otro lado. Entonces iban haciendo en un círculo, rayando y pintando, rayando y pintando, rayando y pintando. Es lo mismo que se ve en Valparaíso, lamentablemente. Yo creo que acá debería haber una sanción para los padres también, porque normalmente son personas, son niños, son menores de edad, los que hacen es inimputable. Entonces, lamentablemente no veo solución en este momento. No sé qué dices tú, Rafael, cuál es tu visión. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación al programa. Primero que todo, creo que todo espacio en que conversemos acerca de estas materias contribuyen. Porque yo efectivamente comparto diagnóstico en términos que aquí hay dos o tres elementos que son determinantes que pueden hacer o no proyectar una iniciativa como esta. Tiene que ver con una educación, con la educación, tanto dentro de la casa como en establecimientos educacionales, ¿no? Entender que no debo rayar aquello que no es mío, primero. Segundo, aquello que, como en el caso de los monumentos o los espacios urbanos que son de uso y disfrute de todos y de todas y con el mismo derecho, ¿verdad? El valor de lo histórico, de lo patrimonial, de lo público. Y luego creo que hay un tema también de sanciones o que son menores, que no se aplican, que se desconocen. Yo recuerdo, y seguramente ustedes también, hace algunos años atrás, un bullado caso de dos jóvenes chilenos que tuvieron la osadía de rayar un muro de una edificación patrimonial en Perú. En Perú, sí. Y estuvieron un año presos.
hubo que hacer gestiones con la Cancillería para traerlo, en fin. Entonces en Perú a la gente no se le... Nosotros que durante algún tiempo nos ha gustado como subestimar a los amigos del país vecino de Perú, uno va a Perú y no se encuentra con estos rayados. No, ella es Hay un respeto por impecable. el patrimonio, Sí. hay una importancia que está en todos, que es transversal, no importa de qué grupo socioeconómico ni cultural seas tú, sino que lo histórico es histórico aquí y en cualquier lugar del mundo. Entonces yo creo que ahí tenemos un tema. Y finalmente creo que hay un tema que como decía Marianela, con esto la teoría de los vidrios rotos, pero que tiene que ver con, yo le decía esta mañana que me preguntaban acerca de esto mismo, y yo decía, mire, yo creo que no tenemos que dejar el paso a la desesperanza. Porque la desesperanza es como el miedo que te inmoviliza. Lo que esta gente quiere es que un momento ya dejemos de pintar y hacer lo que se les venga en gana, para siempre y más allá. Y eso no lo podemos permitir, ¿te fijas? O sea, yo creo que tenemos que luchar. Creo que debe haber un momento en que lo bonito le gane al feísmo. Sí, Tiene que haber un momento en que pueda dialogar expresiones que son válidas, como el muralismo, incluso el graffiti, como una expresión social que nace en Norteamérica a fines de los 50, pero que no es el rayado, que no es la usurpación del espacio de una propiedad de otro que yo voy y pongo lo que quiero encima. Creo que, de verdad que creo que hay un tema determinante con la educación. Hoy día vivimos una sociedad, no quiero decir permisiva, pero laxa, ¿no? pero es diferente. Donde hay cosas que han, donde hay mucho relativismo, donde hay cosas como que han perdido valor. Y yo creo que no puede perder valor el saludarnos, no puede perder valor el tratar de ser amable con el prójimo, no puede perder, no puede pasar de moda el ser respetuoso. Yo creo que son cuestiones que hacen la gran diferencia en una sociedad. Sí, yo pienso lo mismo en ese sentido. Perdón, No, Enrique, adelante, por favor, Marianela. estamos haciendo el programa entre Rafael y yo. No, pero me No, parece perfecto, yo miro el partido. no, lo que pasa es que sí, yo creo que una de las cosas más importantes en la sociedad que estamos viviendo hoy es el respeto hacia todo, que lo hemos conversado en otros programas, se conversa en los pasillos, se conversa en la familia, se conversa con los amigos, porque es impresionante de una generación a otra cómo cambió, porque es un cambio pero enorme, enorme, o sea, la generación mía versus la generación de mi hijo no tienen nada que ver una cosa con la otra, nada que ver, y son 25 años de diferencia, o sea, no digamos que eso que es una eternidad, son son 20 años de diferencia entre la generación de mi hijo y la mía, es completamente diferente, esa generación de los millennials, que ven las cosas diferentes, no tienen ni siquiera apego por su país, no tienen apego por su lugar de nacimiento, no tienen ese sentido de pertenencia que teníamos nosotros. Que yo, por ejemplo, yo soy de Valparaíso y vivo Valparaíso, siento Valparaíso. Valparaíso es mi ciudad, hoy y siempre, o sea, y siempre ha sido así. Es algo que no lo puedo sacar de mi forma de ser porque es así. En cambio, la generación de mi hijo también nacieron en Valparaíso, pero no tienen ese sentido de pertenencia. Si se tienen que ir, se van. Y no van a echar de menos la ciudad, porque son diferentes, piensan diferente. La educación fue diferente, no lo sé. No sé dónde está ese cambio tan radical entre una generación y otra. Ahora sí, Enrique, cuéntame. Sí, mira, lo primero es decir que a Rafael, que yo le encuentro razón, mucha razón, en que el origen del problema está en la educación del colegio, en la educación de los padres a los hijos, pero también rescatar lo que tú estás planteando en el sentido de que es un fenómeno de cambio entre dos generaciones. Ahora, estamos observando el fenómeno, estamos diciendo que eso existe, que no nos gusta, que no está bien, que no coincide con lo que nosotros pensamos, pero la pregunta quizás más profunda es, ¿por qué un grafitero quiere dejar su huella en la muralla? Entonces ahí hay un tema que, a ver, primero, una teoría podría ser de que la persona no tiene identidad conocida, y cuando quiere ver ese mono horrible que puso, dice, yo lo puse ahí estoy yo. Es una forma de
estar presente, de hacerse notar, Ser porque reconocido. nadie lo reconoce como su persona, como su identidad, digamos. Y la otra cosa, y una segunda teoría podría ser, bueno, es que en realidad yo quiero estar presente ahí porque estoy protestando, porque a mí no me gusta el lugar donde estoy viviendo y esta cosa tan bonita, tan pintada, tan arreglada, tan ordenada, no tiene nada que ver con la porquería de vida que yo tengo. Y yo protesto a través de esa expresión gráfica. Y la tercera es que a lo mejor hay un grupo que está financiando quién paga la pintura del grafitero. ¿Quién le paga a lo mejor por pintar? ¿Es una cosa tan espontánea o hay una intención política detrás? Entonces, a mí se me abren esas tres posibilidades de que si es su identidad que quiere mostrarse, su entorno muy feo y que rechaza lo bonito, lo bello, lo ordenado, o es que hay alguna organización política que está detrás. Esas son las tres preguntas que a lo mejor podría plantearle a Rafael y Marianela. Mira, a ver, yo creo que hay que poner algunas cosas en perspectiva. El muralismo tiene una escuela, podríamos decir, medianamente contemporánea en la década de los 30, 40 del siglo pasado, que hay vestigios desde Pompeya y mucho más atrás incluso, ¿no? Pero lo que más conocemos es la experiencia mexicana. Rivera, Orozco, Siqueiros, ¿no? Lo que hacen en Chillán, en la Universidad de Concepción, cómo influye, porque vienen González Camarena, vienen, hacen generación, hacen escuela. Y después hay algunos artistas, incluido por ejemplo Roberto Mata, entre otros, que también realizan muralismo, que es esta presión en simple llevar una obra, cambiar el soporte de la tela, ¿verdad? Y el bastidor por el muro. En Santiago hay unos muy lindos. En Santiago hay uno muy lindo ahora, sobre todo Sí. en el barrio de Bellas Sí. Artes, en fin. Exacto. Luego, también en el siglo recién pasado, por ahí por la década del 50, principio del 60, aparece el graffiti como una expresión social, principalmente en Norteamérica, en Estados Unidos, que una suerte de protesta a través de una forma de arte urbano, ¿verdad? Callejero, pero que tiene todavía contextos de un trabajo, porque hay una forma, hay un color, hay un cierto orden en esta composición, digamos. Pero después tenemos esta cosa que ya es la sin razón del rayado, ¿no? Esta cosa que yo siento que es verdad que es una agresión estética. Sí. Es un ruido visual espantoso. Es que como que muestran la rabia en el graffiti o en el rayado que hacen, porque yo honestamente no le puedo llamar graffiti. No, porque eso no es graffiti. Yo creo que mira, es una lucha que yo he tenido mucho, que yo creo que hay que desmitificar cosas, ¿no? O sea, mural, ya lo decíamos, es una representación generalmente figurativa, puede ser abstracta, pero figurativa, pero donde el soporte cambia de la tela al muro. Y en Valparaíso tenemos mucho, hay un libro que hizo Esteban Collins con el Consejo de Migrante Histórico hace unos años atrás, tal proyecto ahí en el Cerro Lechero, y hay unos muy bonitos, mucho. Y hay unos que no le podrán gustar más o menos, pero son un mural, son respetuosos, tienen un contexto, no le rayaron al muro a nadie sin consentimiento, no ensuciaron nada, eso es, ¿te fijas? Después tenemos estas expresiones de street art que ya son cosas más psicodélicas, diría uno, que es de la generación nuestra, ¿verdad? Pero que todavía tienen un contexto donde yo aquí mi gran discusión es cuando yo invado tu espacio, cuando yo me salto la barrera básica del permiso, del puedo, del respetar, ¿te fijas? Entonces ahí viene esta cosa que claro, que tiene un dejo de rebeldía, que tiene un dejo de rabia, pero de verdad que yo creo que no tenemos que justificarlo. Yo creo que ahí cometemos un error. Uno lo podrá identificar, pero no lo debe justificar. ¿Te fijas? Porque resulta que o sea, ya, yo tengo rabia y por eso voy y daño y te destruyo estéticamente tu fachada, las cortinas de tu local, tu barrio, tu entorno, el monumento. ¿Es justo porque tengo rabia? Yo creo que No, no. pues no es justo.
no es justo para nada, porque si a mí me diera rabia y no podría salir a pintar con un tarro y una brocha o con un rodillo la fachada de la casa del vecino que a lo mejor me cae mal, o estacionar el auto afuera de mi casa Así que es. me pareció mal, no lo puedo hacer, porque definitivamente no corresponde. Y vuelvo a repetir e insistir en que creo que el sentido de pertenencia aquí no está, no existe en Valparaíso. Lamentablemente a los jóvenes, no se les ha inculcado en los colegios ni en sus casas el amor y el respeto por su ciudad, tanto en la limpieza visual, en estos rayados que vemos en Valparaíso, y en la suciedad que está por todas partes. Sin Sí, ir más lejos. yo creo que ha ocurrido un fenómeno en las últimas 2 décadas, para ponerle un contexto de tiempo, de cierta permisividad mal entendida. Una cosa es que Valparaíso sea una ciudad diversa, sea una ciudad bohemia, sea una ciudad incluso de fiesta. Porque los puertos son Claro, así, primero que todo, tiene que ver sí, con la esencia de la ciudad, ¿no es cierto? exacto, ciudad de puerto. Pero yo creo que ahí ha habido un malentender. Y por eso que vuelvo al sentido de lo importante de la educación y la formación, sobre todo en las generaciones más jóvenes, ¿no? En términos de, esta es una ciudad especial, es única, es pionera, es simbólica, es significativa. Entonces, con mayor razón debo cuidarla, con mayor razón debo tener límites. Hay una parte que, por supuesto, que es tarea de las autoridades respectivas, pero también hay una parte que viene de la casa y una parte que viene del cada uno. Sí, claro. ¿No? A mí no se me ocurriría estacionarme arriba del arco, sobre la plaza del arco británico, ni ir a rayarlo. Aunque no tenga nada de británico, aunque Si esté da en lo contra de la mismo. monarquía, aunque sea lo que sea, ¿te fijas? Pero Exacto. no se me ocurriría, no, siento que no tengo derecho, ¿te fijas? Yo creo que hay un tema ahí con los derechos, entonces, bueno, pero no hemos dejado hablar nada de Enrique, terrible, ya me siento avergonzado, Enrique. No, si yo no tengo mucho que decir, lo mejor es escuchar. Estamos hablando con Rafael, conversando con Rafael Torres, que nos está explicando la diferencia entre un grafiti y un rayado, y entre un mural y un pintarrajeado de la ciudad. Pero yo creo que todavía tenemos pendiente la pregunta que se... Y yo me carcome, digamos, la mente, es por qué las personas se sienten con el derecho de usurpar una propiedad privada, de afear una ciudad que es patrimonio histórico, de no sentirse parte de nada, de la vida. Entonces, esto es una generación, como ustedes decían, de hace 20 años, de 15 años, no sé, que en este momento no tiene cómo encontrarla. El diario del Mercurio decía, hay un grupo cuando fue la reunión de los 1000 tambores, no sé cuánto, que avistaba ahí el lumpen grafitero. El lumpen grafitero era como una organización. Entonces, la persona que entra a esa organización se siente parte de un batallón, de un ejército de destrucción de la ciudad. Entonces, ¿por qué esa persona adhiere a ese movimiento? ¿Qué lo motiva a no querer que la ciudad crezca, a no sentirse parte de un esfuerzo, a aislarse de la sociedad, a ser un rebelde, ¿eh? La rebeldía misma que, bueno, se vio en los años 60, como tú decías, la Revolución de las Flores, bueno, lo hemos visto en otras partes del mundo, la protesta juvenil, pero la tenemos aquí con mucha fuerza y yo no lo descarto que haya un fin político detrás. ¿Te parece, Rafael? Mira, yo te diría que lo que sí me parece que hay una suerte de, ¿cómo decirlo? A ver, no un complejo, pero es como una subestimación de un grupo, una suerte de resentimiento también con lo establecido, con las formas convencionales, y al autoexcluirse, porque no es que la sociedad los excluya, no es que la ciudad... Valparaíso es una ciudad muy generosa. Valparaíso es una ciudad que en una misma cuadra puede vivir un gerente, un industrial, una asesora del hogar, un jardinero, y conviven, ¿no? Exacto. Y eso uno lo ve en Alemania, lo ve en cualquier barrio de Valparaíso. Pero hay gente que se automargina, ¿te fijas?
y la automarginación va generando un resentimiento, y ese resentimiento me va dando licencia. Yo creo que aquí lo que ocurre mucho es que hay personas y individuos que toman licencias que no le corresponden, y que se amparan en, pero si ya está rayado, pero si da lo mismo, Está pero... sucio, sigamos ensuciando. ¿Te fijas? Entonces, Mm. mira, yo hoy lo constato en términos de este esfuerzo que estamos haciendo de manera tripartita, el municipio por una parte, la empresa Tricolor, la corporación Bauriza, Sí. que además, lógicamente, a mí podrían decir, oye, ¿tú para qué te metís si tú estás en un barrio, el Bauriza, en un barrio como dentro de todo ordenadito, protegido, no Sí, lo rayan pues, casi lindo. nunca? Pero somos un vecino de la ciudad, somos un museo municipal de la ciudad también. ¿Te fijas? Había una oportunidad que la empresa Croma quería que hubiera un actor privado y alguien que le diera garantía para la ejecución, lo vamos a salir a hacer. Y sabes que es cierto, hemos tenido que ir y volver, pero ha ido pasando un fenómeno que yo creo que es bueno, que es el contagio positivo. Hoy día están pintándose la fachada del Club Alemán, que no está en el trayecto nuestro. Hoy día está pintándose el edificio ahí de, creo que es Capredena, la que está en Pudeto con Brasil. Sí. La Universidad del Paraíso está pintando su centro de extensión. Porque yo creo que también hay una cuestión de que juntos nos sentimos más acompañados. ¿Te fijas? Sí, claro. Ya no Sí, soy porque yo si, solo. claro, porque si solo tú pintas tu frente de casa o de establecimiento o institución y el del lado sigue sucio y más encima al día siguiente te vienen a rayar, no te dan ganas de pintar de nuevo. Exacto, exacto. En cambio, si hay un contagio positivo, como tú lo dices, ya sea que esto sea político o no sea político, porque la verdad lo desconozco, lo más importante, creo yo, que es el contagio positivo de tener la casa bonita, porque yo siempre, mis discusiones con muchas personas siempre son, ¿por qué invitar a Valparaíso a la gente? ¿Por qué traer los transatlánticos a Valparaíso para mostrarles qué? Esto rayado, las calles sucias, llenos de perros por todos lados. No tengo nada en contra de los perros, yo soy animalista, me encantan los animalitos, pero los animales están en la calle, son un peligro público, es insalubridad, casuchas de perros por todos lados. Contagiémonos de lo bonito de Valparaíso, levantemos Valparaíso entre todos, aquí esto es transversal, derecha, izquierda, centro derecha, da lo mismo. O sea, aquí estamos hablando de la ciudad, que tenemos que tener nuestra ciudad bonita, tenemos que tener nuestra ciudad que siempre fue un puerto pujante y hoy día se ve en decadencia, pero con estos pintados de verdad, que yo creo que a toda la gente como que se le llena un poquito el corazón viendo que la ciudad está cambiando su aspecto. Dos aristas, Emocionemos. pero, perdón Marianela, pero hay dos aristas que a lo mejor no le hemos tocado. Una es el tema legal. O sea, ¿qué pena existe para alguien que daña la propiedad privada de otra persona? ¿Dónde está una justicia que asigne un castigo? Porque en el fondo tú puedes convencerlos y motivarlos, y la otra cosa es decirle, bueno, si tú haces una cosa en contra de tu vecino, vas a recibir una sanción. Y la otra cosa es, oye, si Valparaíso no está presentable, entonces van a dejar venir los cruceros, vamos a tener menos pega, va a haber menos surgimiento económico. ¿Dónde está la racionalidad económica detrás de tener una ciudad que puede ser un fomento a la industria del turismo? Sí, mira, yo te quiero, a ver, dos cosas. Primero, yo creo que lo que tenemos en Chile es una mala aplicabilidad de las sanciones. Yo creo que sanciones hay, están tipificadas, y hay ordenanzas municipales y ordenanzas de carácter nacional, pero en Chile como que las cosas siempre pasan, es como cuando te pasan el parte, tú buscas el amigo en la municipalidad, o el amigo en el juzgado, con el carabinero, fíjate como que esta cosa del no ejercicio de la ley. Sí. Yo creo que hay que ser riguroso. Por eso el ejemplo de Perú. Oye, Eso es muy importante, muy importante. el ejemplo de Eso es lo Perú que tú decías. es muy determinante. ¿Te fijas? O sea, yo creo que suena terrible, pero el próximo que pillen tiene que una sanción importante que desmotiva al otro. ¿Te fijas? ¿Hay qué? Esta cuestión no es chacota. O sea, me pillan y me soplo 6 meses en la cárcel, o no sé, Claro. o multas de verdad millonarias, pero que tengo que pagarlas, tiene que pasar algo de eso. Y lo otro es que yo hace mucho tiempo que me considero un optimista irremediable, porque creo que si no, no se puede vivir sin una dosis de optimismo. Pero fíjate que ese optimismo no es baladí. Hoy día, yo le contaba a Enrique antes de empezar el programa, hoy día en el museo debemos haber recibido aproximadamente 200 personas entre estudiantes y adultos mayores que vinieron en visitas de otras
comunas de la región y de otras regiones a visitarnos. Solo hoy Eso día. habla muy bien, eso habla muy bien. Pero la gente, o sea, a veces, ¿sabes qué? A veces los árboles no dejan ver el bosque, es el refrán. A los que estamos adentro del Valparaíso, a veces la cotidianidad nos impide ver y entender la dimensión que la ciudad tiene en otros y en otras esferas. La gente de fuera cuando viene a Chile tiene 3 destinos: Isla de Pascua, Torres del Paine y Valparaíso. Y eso no ha cambiado. Hoy día nosotros tenemos reserva de todos los cruceros que están planificados, que son casi 30 recaladas, todos han ido reservando visitas al museo. Excelente. Los fines de semana la ciudad se llena. Entonces, yo creo que aquí lo que tenemos que hacer, las autoridades municipales, como la concejala que nos acompaña, la sociedad civil en su conjunto, tenemos que hacer una campaña de optimismo, una campaña de positivismo. Aquí no somos cada uno, aquí es Valparaíso. Exacto. Y los que tenemos este Valparaíso de toda la vida adentro, por nacimiento, por adopción, por convicción, por lo que sea, hoy día estamos convocados. Yo creo que podemos ganarle. Yo creo que, y si no la ganamos, ok, ocurrirá, pero no nos vamos a quedar en el intento. No nos van a amedrentar porque nos rayen al día siguiente. Vamos a volver a pintar. Exacto. Sí, es un buen punto. Hay que, bueno, como tú decías, hay un tema muy fuerte de la educación, y la educación puede ser formal o informal. Entonces, a lo mejor con este programa de hoy día estamos poniendo una gotita, un granito de arena, para que la gente tome conciencia del problema que estamos viviendo y transmita esta idea, y pueda llegar a algún joven y que en ese momento decía, bueno, ¿dónde está mi muro para rayar? Y puede rayar ese muro, pero no la farmacia, no la biblioteca, no la municipalidad. Démosle espacio para la expresión al arte, pero respetemos la propiedad privada. Sí, Y los que Claro, si hay insistan, tanto espacio, hay tantas Sí. posibilidades. Si no Sí. se lo estamos negando, estamos pidiendo que lo hagamos de manera armónica, con un grado de convivencia, con un grado de respeto por el otro. Yo verdad creo que estamos pidiendo cosas básicas. claro, Respeto principalmente. pero como dice nuestro refrán, por la razón o la fuerza, bueno, el que no entienda la razón tendrá que recibir un Va a castigo. tener que entender de otra manera. ¿Te fijas? Claro, Pero, es la zanahoria y el garrote, ese viejo dilema. Sí, pero bueno. Sí. cuando uno es de otra Oye, generación entiende estos códigos, ahí uno se da Es cuenta cierto, ya. es que muy está cierto. grande. Ahí se nota Sí. que ahí Bueno. se nota el carnet, porque es lo que Está dice yo bien, pues, antes. sí, así. A mí Todos se hemos me sido cayeron jóvenes, dos carnets se me cayeron. pero claro, somos de una generación que cuando era joven no hacía esto, ¿te fijas? Bueno, Exacto. pero en todo caso, oye, mira, lamentablemente, Rafael, ha sido un agrado tenerte contigo. Esa es la parte buena del programa. Sí, Y muchas la parte gracias. mala es que nos vamos a tener que despedir. Y la manera siempre dice, pero ¿por qué me cortas el programa? Pero bueno, Siempre quedo corta. pero tú miras el reloj y te das cuenta que los minutos con la entretenida conversación de Rafael, que nos ha enseñado muchas cosas y tus aportes valiosos, se nos ha ido volando muy rápido. Y bueno, antes de pasar a nuestra pausa musical, tenemos que decirle a nuestros auditores que una vez más, la nave Imagina nos lleva a conocer los puertos del mundo para encontrar allí las canciones de nuestra pausa musical. Dicen que Isla de Pascua es la más aislada de todas las islas, porque es el único punto en el vasto rectángulo sudoriental del Océano Pacífico. El buque que había recalado en Callao zarpó dejando en la estela las sombras, y después en la isla de Pascua dejó las sombras de los Moais y salió con rumbo noroeste hacia la mística isla de Tahití. Descubierta a fines del siglo XVIII por una expedición del virrey del Perú, hoy pertenece a la República de Francia y es un lugar turístico de interés mundial. La travesía entre ambas posesiones insulares es de una semana, y los pasajeros tienen mucho tiempo para disfrutar de una navegación apacible, con una grata temperatura, en la medida que se van acercando a las latitudes ecuatoriales. Después de muchos días de maravillosos atardeceres y aguas calmas, el buque finalmente recala en Tahití, y escuchamos en los parlantes de cubierta una típica canción que invitamos a degustar a nuestros amables auditores. Tia Aumiti. Wakoi ahiri I au nama na o te tai iku wati o hi te mata I te ata o mua.
Tatahari Ea oha Iku aina Umata otupa Te ae ono nui Te no aingua O eva eva Te o mirea Te tu o auniti Waheke mauna te pea o te ta He ana tui oto Yahiva oa Ihe ana tui oto Yahiva oa Tatahari Ea oha Itu aina Umata otupa Te ae ono nui E tu aingua O eva eva Te o mirea Itu auniti Waheke mauna o te pea o te ta Ihe ana tui oto Yahiva oa Ihe ana tui oto Yahiva oa Waheke mauna o te pea o te ta Ihe ana tui oto Yahiva oa Ihe ana tui oto Yahiva oa Waheke mauna o te pea o te ta Ihe ana tui oto Yahiva oa Ihe ana tui oto Yahiva oa Ihe ana tui oto Yahiva oa Volvemos de nuestra pausa musical y comercial después de haber escuchado el típico tamboré de Tahití, Taumiti. Les contamos a nuestros auditores que este jueves 6 de octubre el mundo celebra el Día Internacional de la Geodiversidad. Con la proclamación de esta efeméride, la UNESCO pretende promover la conservación del patrimonio geológico del planeta y generar conciencia sobre los beneficios que este brinda a la sociedad y al medio ambiente. Por ejemplo, la riqueza de nuestra diversidad geológica en los desiertos del norte de Chile y en las pampas y archipiélagos de nuestras regiones australes. El Santoral Católico venera hoy, entre otras vías ejemplares, a San Emilio y Santa Brunilda, a quienes les enviamos desde estos micrófonos un cordial abrazo a los hombres, mujeres y niños que orgullosamente perpetúan estos nombres. Salúdoles también en vivo y en directo, por teléfono o redes sociales. Siempre nos hará bien compartir unos momentos de sana amistad. Enrique. Muy buenas tardes, Marcelo. Había escuchado hablar de la geodiversidad, para mí fue todo un descubrimiento esa palabra. Para mí también, ¿eh? O sea, debo reconocer que en la pauta me puse a investigar un poquito más porque uno normalmente está más asociado con la biodiversidad, Claro. pero no con la geodiversidad. Así que también una palabra nueva, e invito a los auditores que nos escuchan, que nunca han escuchado esta palabra, también a buscarla porque es bien interesante, porque como bien señalas ahí, no solamente se trata de estas cosas que están vinculadas a la vida, y que se entiende como, sino que también a todo el espacio, todo el soporte geográfico que ayuda a que la vida y las plantas y los animales se puedan desarrollar. Así que está bien interesante el concepto, sí. Y bueno, estamos celebrando su día.
Exactamente. Fíjate que en el norte, cuando uno hace viajes por tierra, por ejemplo, en la carretera, desde Vallenar a Antofagasta, por decirte, y sigues hacia Iquique y Arica, tú vas mirando los diferentes colores de los cerros, las vetas, que te muestran diferentes capas, y que en un programa de televisión el otro día, de este, ¿cómo se llama? Qué lindo es Chile, no, algo así, algo de conocer a Chile, resulta que mostraron ahí unas huellas de dinosaurio que estaban en un muro, una pared vertical. Y yo decía, pero ¿cómo si los dinosaurios no trepaban? Pero resulta que la cordillera de los Andes se levantó y emergió hace miles de años, cientos de miles de años, y levantó la corteza terrestre y quedaron las huellas en posición casi vertical. Fue bien interesante ese programa, fíjate, que mostraban Mira, eso. ¿Tú has hecho el viaje por tierra al norte, no? no, yo al norte conozco hasta La Serena, Ah, muy así bien. que Tienes conozco hasta acá al entonces, lado. tienes Sí, tarea por delante. Fíjate que antes era ese viaje, yo lo hice unas 3 veces en auto cuando una vez estuve destinado en Iquique, y lo hice por tierra unas 3 veces, pero es bastante extenuante, son 2000 kilómetros. Entonces tú tienes que hacer una parada normalmente en Copiapó o en Taltal, digamos, a pasar la noche. Y hay gente, claro, que se van turnando en el volante y lo pueden hacer en menos horas, digamos. Y llevan los sándwiches, qué sé yo. Pero es un viaje bien interesante porque es muy distinto al paisaje que estamos habituados, especialmente tú que eres del sur. Te vas a echar de menos los árboles. sí, de hecho, o sea, no voy a decir que el norte es feo porque no lo conozco, pero uno que está ambientado y acostumbrado al sur, como que a veces uno termina quedándose con lo más conocido, que es ir a algún bosque, ir a conocer algún tipo de lago o de río en el sur, más que ir al desierto, ir a conocer esos espacios que tienen muy bonito también el norte. Bueno, está el desierto florido y cuando vayas, a lo mejor en una fecha así te puedes pegar una arrancadita. O, ¿cómo se llama? Si alguna vez llegas al norte-norte, puedes conocer los oasis pues, y también estos valles que seguramente en La Serena tú has ido, que se abren en el medio de la montaña con un verdor que uno no se imagina. Bueno, todo está muy bonito el paisaje en el norte, pero la situación mundial no es buena en este último trimestre y no se prevé que mejore el próximo año. Continúa la guerra en Ucrania, Rusia amenaza con el uso de armas nucleares, y Corea del Norte lanza misiles balísticos de largo alcance sobre Japón. Eso allá en el hemisferio norte, y en nuestro país sufrimos los efectos del alza del dólar y del IPC, mientras caen los fondos de pensiones, al igual que la confianza empresarial. Por otra parte, se reconfigura el espectro político en 5 grupos que no se ponen de acuerdo en cómo continuar el proceso constitucional. Mientras tanto, para ser más derrotista todavía, la gente sufre el déficit de las viviendas sociales, la crisis de la ISAPRE y una posible reforma estatista de pensiones. Si a lo anterior agregamos el constante crecimiento de la violencia terrorista en el sur y el crimen organizado en el resto del país, el panorama para este y el próximo año se ve muy poco alentador. Estaría un poco pesimista, Marcelo, ¿no? Mira, si es que tú estás pesimista, para la gente que nos escucha habitualmente se dará cuenta que para mí ya es mucho peor. O sea, yo en general soy pesimista y tú eres el optimista del programa. Sí. Eh, pero yo creo que más que pesimista o optimista, me parece que tú lo que estás haciendo ahí simplemente es relatar hechos que están ocurriendo, son acontecimientos que nos están acompañando y yo creo que para nadie ni para la gente que nos escucha, ni para nosotros. Es una sorpresa que estamos viviendo tiempos turbulentos, tanto a nivel nacional como internacional. Algo que, bueno, obviamente se viene ya prolongando hace un buen tiempo, sobre todo después de vivir una pandemia, y que en general esta pandemia generó inestabilidades en muchos ámbitos que hoy tenemos que empezar a pagar. ¿Sí? Al final las ayudas estatales que en muchas partes, por ejemplo en Estados Unidos y Chile, fueron muy, muy grandes, en algún momento se iban a acabar y vamos a tener que empezar a pagar la cuenta. Y ahí lo estamos viendo con el tema de la crisis económica, pero también estamos viendo el conflicto que está pasando en Ucrania y Rusia, cómo eso está avanzando, cómo eso también está generando problemas en Europa porque
porque bueno, ya esto lo hemos conversado, pero las energías están muchas en manos de Rusia, y Ucrania también es un país muy importante en términos de industria agroalimentaria. Entonces todas estas cosas van afectando al mundo, y eso, si le sumamos el conflicto que hay en Asia con lo que menciona, las protestas que estamos viendo en Irán respecto a las Sí. mujeres también, bueno, las elecciones que pasaron hace poco acá en Brasil, en nuestro continente, que cambiaron un poco lo que se esperaba según las encuestas, pero que de todas maneras está ahí. Y sin duda eso también va a tener un impacto en Latinoamérica, quien salga electo. Entonces todos esto vamos sumando todas estas cosas, claramente nos tienen en un panorama internacional muy complejo, pero también si lo llevamos a lo local, y bien lo mencionaste tú, problemas de seguridad, problemas económicos, todas estas reformas que se están discutiendo, y además el proceso constituyente que no termina de cerrarse, estamos viviendo con tiempos complejos, y bueno, hay que mantenerse, pues, hay que aferrarse a lo que hay y tratar de ver cómo se pueden salir de estos tiempos malos. Sí, yo creo que en la medida que se llegue a un acuerdo transversal, porque el espectro político ha ido cambiando y estaba muy polarizado, de repente eso podría ser un poco positivo, para buscándole el lado positivo a a estas discusiones que hay en el Congreso, porque cuando tú tienes dos grupos antagónicos, resulta que cuando aparece un centro más fortificado, como que tiende a diluirse la confrontación. No en vano, cuando recomendaban las expediciones en la Antártica que iban hacia el polo, no podían ir dos personas porque tenían que estar mucho tiempo solos, juntos peleaban. Y siempre el tercero de la discordia que le llaman, es el que de repente pone el equilibrio. Como decía un amigo mío, en realidad los pisos de cuatro patas siempre quedan cojos, pero de tres quedan más o menos equilibrados. Entonces, no es mala idea de que en este momento haya emergido una coalición donde vemos que están los liberales, los radicales, los PPD y los DC. Y por otro lado tenemos al Partido de la Gente y los amarillos, que no son de esos ni son de los otros tampoco, y los republicanos la revuelven, pero están fuera de Chile Vamos, y la coalición de gobierno tiene dos vertientes o dos almas, una más moderada y otra más refundacional, digamos. Entonces hay más colores en el arco iris, y eso creo que puede tender a generar una suerte de equilibrio, y finalmente van a tener que transar y llegar a un gran acuerdo que a lo mejor puede reflejar un poco el resultado de lo que pasó el 4 de septiembre. Sí, yo comparto. Lo que pasa es que, a ver, yo creo que lo primero que hay que tratar de hacer es empezar a regular las expectativas. Creo que esta idea de que íbamos a tener un proceso más rápido del que esperábamos, que íbamos a estar casi que al 11 de septiembre del próximo año listos con la Constitución, yo creo que ya eso ya cada vez se ve más lejano, y bueno, si queremos que el proceso avance bien y termine con un buen resultado, tenemos que tomarnos los tiempos que correspondan. Nos hemos dado cuenta que el poder definir los mecanismos nuevos y poder sacar lecciones de lo que nos pasó va a conllevar un tiempo mucho mayor del que se estaban tomando. Entonces, y en ese tiempo puede que las cosas se complejicen más como se están complejizando, o sea, que en parte que vayan fragmentándose grupos y se vayan haciendo propuestas distintas, tiene una complejidad, porque al final significa tener que ponerse de acuerdo Más más parte. grupos, y eso a veces se hace más difícil. Pero a mí me parece que es necesario si es que queremos terminar bien con el proceso, o sea, porque podemos hacer algo rápido que salga mal y vamos a tener que volver a repetir el proceso, o nos podemos asegurar de que haciendo las cosas con calma podamos tener más posibilidades de éxito, que tampoco nos garantiza que tengamos éxito, pero sí más posibilidades de éxito. Entonces, creo que en ese sentido está bien que se demoren. Lo que sí, obviamente, y esto aquí es el gran problema, es que al mismo tiempo estamos viviendo momentos complejos, y ya lo hicimos en la introducción y comentamos un poco de cuáles eran estas cosas. Y bueno, el tiempo es escaso. Los diputados y senadores que están gastando tiempo hoy en estas discusiones significa al mismo tiempo que están dejando de ocupar tiempo para empezar a preocuparse de propuestas que mejoren la solución, los problemas que tienen hoy la ciudadanía. Entonces, tenemos que ver cómo podemos hacer conversar, que estas dos cosas vayan una al lado de la otra,
una con una visión más corto plazo, o sea, de resolver los problemas urgentes, y por otro lado, lo importante, que es al final terminar bien este proceso constituyente. Entonces, creo que ahí es donde de repente uno ve que le falta a la clase política poder hacer conversar estas dos cosas. Pero de todas maneras, y yo creo que bueno, el tema constitucional lo hemos conversado varias veces, así que más allá de agregar esto, creo que uno esperaría que las fuerzas que hoy están discutiendo puedan conversar, que se tomen el tiempo de reflexionar bien, pero sobre todo que empiecen a hacerse cargo también de las cosas urgentes que tienen que ver con vivienda, pensiones, seguridad, y seguridad en general, ¿ah? Seguridad tanto ciudadana, seguridad de orden público, como también esa seguridad que hoy no vamos a tener producto de la crisis económica que estamos viviendo. Sí, yo creo que nuevamente las daba en la cabeza el clavo, porque esto es como dice ese refrán tan popular, que es la capacidad de trotar y mascar chicle, digamos. Porque en realidad hay que hacer las dos pegas y las personas son las mismas. Entonces, yo creo que en la medida que se llegue a un primer acuerdo de márgenes, de bordes, de bases, como quieran llamarle, pero ciertas cosas básicas, valga la redundancia, que permitan, como conversamos en el programa anterior, así como la parte de la estructura del edificio, y que después, mientras los parlamentarios se dedican a resolver los problemas legislativos urgentes que están todos pendientes, eh, un comité de expertos, resembrado por ellos, comience a darle una cierta forma a la obra gruesa, y después de un tiempo razonable, 3, 4, 5, 6 meses, nuevamente, digamos, los políticos que representan a los movimientos ciudadanos y a los partidos políticos y qué sé yo, ellos vuelven a tomar y ver las terminaciones de este edificio, digamos. Pero no creo que puedan efectivamente, como tú dices, hacer las dos cosas bien. Yo creo que tienen que llegar a un acuerdo general, básico, líneas de trabajo, como le podríamos llamar en una empresa, y después que el equipo de constructores le vaya poniendo las paredes, los muros, las ventanas, y después nuevamente el ingeniero jefe o el hito de la obra se acerque, ¿no es cierto? Y diga, no, pues estas ventanas quedaron muy chicas, estas están muy grandes, el ascensor tiene que ser 2, en fin. Y ahí entonces llegaron a una propuesta a la ciudadanía, pero yo creo que no se puede descuidar el tema de la reforma de pensión, el tema de la reforma de salud, de cómo va a quedar el tema de los fondos de cada uno, el sistema de seguros complementarios, o van a seguir sin ISAPRE. Esas cosas son muy urgentes. Y para qué decir lo que hemos dicho tantas veces, la ley de inteligencia, la infraestructura crítica, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es la parte política. Pero como tú eres el que sabe de economía aquí, yo creo que ese indicador, por ejemplo, de la caída de la confianza empresarial, porque el IPC todo el mundo sabe, si sube el IPC, las cosas están más caras. Si sube el dólar, a los exportadores les va bien y los autos van a estar más caros. Pero, ¿tú crees que tiene alguna incidencia esa continua caída que ha habido de la confianza empresarial? O sea, yo creo que hay, o sea, a ver, vemos el índice de confianza empresarial desde el punto de vista de cómo las empresas confían en el país, y obviamente afecta porque significa que tú, mientras eres un país con mayor incertidumbre, que genera menos estabilidad para la clase empresarial, digamos, es menos probable que ellos quieran invertir en el país, y eso va a generar entonces o fuga de capitales o menos posibilidades de inversión, de crecimiento, porque bueno, es evidente, si uno tiene un poco de plata y quiere esa plata ponerla a trabajar e invertir en algo o hacer un negocio, uno siempre va a buscar la manera de hacerlo en una parte donde uno tenga rentabilidad, pero también tenga cierta seguridad de que ese capital va a estar, va a cumplir, no sé, con el Estado de Derecho, que vamos a tener la posibilidad de que si a mí alguien viene a expropiarme, yo pueda defenderme, tenga herramientas para eso, que no va a venir alguien a saquearme o a robarme. Entonces, obviamente que las condiciones en las cuales el país se encuentra, y además en términos de gobernanza, cómo se encuentra, genera una desconfianza desde quienes tienen capital para invertir, y eso afecta, obviamente.
pero también hay un problema, creo yo, desde el punto de vista social, en otra visión de la confianza empresarial, que es desde las personas hacia los empresarios, que Ah, también lo vemos en general. Y eso sí es un problema social, porque finalmente cuando hay una cierta lógica, vamos a decir, como de lucha de clase, o sea, es decir, cuando las personas creen que el empresario es un ser terrible que solamente viene aquí como a absorber mis recursos y viene a aprovecharse y a coludirse, también hay un problema, o sea, tenemos un problema de un conflicto social ahí porque finalmente las personas o sea, en cierta forma también van validando el que los empresarios quieran trabajar en un lugar y no terminar en una cosa parecida a la del estallido social. Entonces, tenemos dos conflictos ahí en términos de confianza empresarial que sin duda afecta a la economía en todos sus ámbitos, digamos. sí, fíjate que tratando de mirar un poco más allá de los números, el resultado del 4 de septiembre, en que hubo un claro rechazo a la convención y a la propuesta que hicieron, yo creo que también hubo un claro rechazo a ciertas, una cosa que como que atravesaba todas las propuestas de la convención de un país más estatizado. Yo creo que la gente eh, no podría decir qué porcentaje, pero una parte importante, valora el sistema de empresa privada, valora la posibilidad de utilizar los bienes de consumo y no está bien descontenta de los sistemas estatales, de las interminables esperas por horas en el sistema de salud, un sistema de salud que no da abasto, de viviendas sociales que están postergadas. Yo no sé qué porcentaje, pero también sería interesante saber del millón de inmigrantes que han llegado a Chile, cuántos de ellos están instalados con pega ¿cómo se llama?, trabajando, teniendo Actualizado. la capacidad de ahorrar, o cuántos están hacinados en edificios antiguos, compartiendo un departamento para una familia con 5 o 6 familias, o en los campamentos que han aumentado. Entonces, el déficit de vivienda fiscal que siempre existe, digamos, se ha visto incrementado muy fuertemente. Entonces, ahí hay algo que no está funcionando. Entonces, el otro día, como tratando de buscar el lado positivo de las cosas, eh, se habló de la construcción industrial, digamos, que son estos sistemas que con moldes, digamos, así como lo hizo la KPD en el tiempo del UP hace como 50 años atrás, digamos, que traían unos moldes que armaban los edificios. Bueno, también ahora existen sistemas más modernos que una casa se puede hacer en días, digamos, en vez de meses, en la medida que existan sistemas previos de ensamblaje como un Lego, digamos. Entonces, Exactamente. bueno, la vivienda social es un tema, y lo que yo mencionaba también, el tema de las ISAPRES, de las AFP. Pero fíjate que es interesante lo que tú planteas, porque no hay solamente la confianza o la desconfianza que tienen los inversionistas en cómo está el sistema, que han frenado su inversión. Hay mucha gente, dicen, no sé tampoco la cantidad, que ha sacado sus dineros hacia el exterior, a donde tienen mejores tasas de retorno. Y esto de que se ha metido este mensaje de un sistema estatista, pero que no le gusta a toda la gente, si eso quedó claro, digamos. Y además lo vemos muy gráfico esto en el tema de las pensiones, porque al final la gente tiene una percepción, y bueno, estamos discutiendo una reforma previsional, el gobierno dice que ahora en octubre, fines de octubre, probablemente van a presentar el proyecto donde se está hablando de un 6% adicional de cotización, y la discusión va a estar ahí en dónde va ese 6%, sea un sistema de reparto, sea un sistema totalmente de capitalización individual como existe hoy, si es algo mixto, quién va a ser el que va a administrar esto, si lo va a hacer un ente público o entes privados. Y todo esto está sostenido en cierta forma también en la discusión más ideológica. ¿Y en qué sentido? En que, por ejemplo, el gobierno, esta semana hemos sabido que los multifondos han caído todos, Mm. especialmente el fondo E ha tenido una importante baja. Y parte de la discusión que hoy el gobierno, o el discurso que está teniendo el gobierno, es que hay una disonancia entre que los afiliados pierden recursos y la AFP nunca pierden. Entonces, eso también obviamente merma
la confianza que hay, que ya sabemos que es muy baja, con las AFP. O sea, la gente ya ve a las AFP como un problema. Y probablemente tienen una responsabilidad, pero también no se ve la foto en lejos, digamos, a largo plazo, que la rentabilidad han sido positivas, que en general las personas de los 10 pesos que tienen ahorrados en sus pensiones solamente han aportado 3 y los otros 7 han sido rentabilidad de las AFP. Entonces, cuando el gobierno sale a decir que existe esta disonancia, que la gente, que al final no puede ser que la FP siempre gane y que ahora va a buscar mecanismos para que no sea así, lo que estamos haciendo en cierta forma también es golpear la credibilidad que pueda tener esa institución, que te Sí. sirve después para sostener que tienes que ir toda al 6% de reparto y además a una institución pública. Y por otra parte, al revés, pues hay gente que te dice no, que tiene que ir toda a capitalización individual, porque además la gente con los retiros también, y lo sabemos, se ha quedado con la idea de que los fondos son de ellos, que es una realidad. O sea, los fondos siempre han sido de los chilenos, ahora lo han certificado porque han visto que pudieron retirar. Entonces la gente tampoco quiere que sus recursos se vayan a un ente público, porque el ente público en general no funciona de buena manera. Entonces, estamos viviendo con momentos complejos, con una reforma previsional que va a venir, pero también con una discusión muy ideológica y que puede afectar mucho el tema de las confianzas. Sí, además de lo ideológico, el otro día leía sobre el proyecto esquema del proyecto que se va a presentar a fines de mes. Y hay también, además de la cosa ideológica, hace algunas trabas prácticas bien evidentes. Resulta que si se pretende que haya un solo ente recaudador de las cotizaciones, se va a crear un monstruo absolutamente ineficiente que va a tener que hacer el papel de lo que están haciendo las 7 AFP que existen. Entonces, ¿para qué vamos a generar una tremenda organización de recaudación nacional de AFP para que sea todo estatal? Eso ya es una cosa como tirar de las mechas. O sea, lo que hay que hacer, si se quiere hacer un sistema de seguridad social nacional, bueno, el sistema de seguridad social nacional tendrá sus afiliados y el sistema privado, las FP, le tendrán que derivar a este sistema de seguridad social nacional lo que ellos coticen extra, este 6%. Ahora, este 6% tiene un concepto solidario, pero la gente dice, pero yo, ¿por qué me van a quitar si los ahorros, como decía un señor, son míos? Entonces, ¿por qué los tengo que compartir? Bueno, a lo mejor en este tira y aflojo se llegue, por ejemplo, a lo que, si no me equivoco, planteó el gobierno anterior, que era una reforma de pensiones en que había un 6% más, pero un 3% iba a capitalización individual y un 3% iba a solidaridad. Entonces yo creo que por ahí podría salir una solución, pero lo que me parece, y yo no sé si tú concuerdas, esto de crear un solo ente recaudador nacional es generar una burocracia absolutamente innecesaria. Ahí como que sale la voz o no Sí, sale. sí. Ahí De sí. todas maneras, yo estoy de acuerdo. Sí, estoy totalmente de acuerdo y además todavía no conocemos mucho los detalles de cuál va a ser la gobernanza, digamos, y la estructura de este nuevo ente. Entonces, si al final vamos a estar todos los chilenos financiando esto con nuevo aparato burocrático, como generalmente terminan siendo todos estos sistemas, va a haber también una cierta competencia desleal con las administradoras, pero además nosotros vamos a tener que estar cargando, como todos los chilenos, un cargo adicional de sueldos a empleados fiscales, bueno, todo lo que conocemos ya que funciona mal en el sistema público. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo, creo que es innecesario si es que se está pensando hacer en esa forma, y me da más la sensación que es tratar de ir avanzando en la lógica más ideológica de que el Estado tiene que estar en todo y que por tanto vamos metiendo de a poco más Estado, más Estado, más Estado. Sí, sí, yo creo. Y bueno, ojalá que no ocurra lo mismo con el tema de ISAPRE, porque también van a querer crear un sistema que te recaude todo. Entonces tenemos el monstruo 2, digamos, que va a recaudar todas las cotizaciones nacionales. En cambio, la gente, los que optan por el sistema estatal, santo y bueno, pongan su plata en el sistema estatal. Los que optan por el sistema privado, que lo pongan en el sistema privado. Y además, Y si hay que Enrique, hacer aportes solidarios, que se deriven. exactamente, eso quería decir yo. O sea, al final
deberíamos también empezar a confiar más en las personas y buscar mecanismos que se le entreguen transferencias directas a las personas para que ellos puedan solucionar sus problemas. En Europa, y bueno, Milton Friedman en su momento también sugería el tema de los vouchers, que las personas puedan, a que el Estado le entregue un voucher por una cierta cantidad, obviamente no es un cheque donde la gente puede ir a gastar lo que quiera, sino que, por ejemplo, si es para educación, que esté destinado para que vaya al colegio que usted decida llevar a su hijo por un monto, y si, bueno, si hay una diferencia, usted lo paga porque usted está dispuesto a pagar por esa diferencia, Claro. si no, se cubre con ese voucher. Y también podría ser para salud y que la gente pueda decidir si quiere ir a una clínica o un centro médico a donde quiera. Entonces, dejemos también de tener esa visión tan paternalista o promovamos que los gobernadores no tengan esta visión tan paternalista, sino que nosotros como ciudadanos tengamos también la libertad de poder elegir, si al final son nuestros recursos que están acumulados por ellos, pero son nuestros recursos y nosotros deberíamos tener la posibilidad de poder elegir. Lógico. Y además, fíjate que pensando con un criterio de mercado, bueno, el sistema estatal, si resulta ser más eficiente, que compita con la FP privada. Y entonces la gente, si va a ser más eficiente, la gente se va a cambiar al sistema estatal. Y también que exista la libertad de poder tanto cambiarme de AFP como cambiarme de las AFP a un sistema estatal, digamos. Y yo me voy moviendo haciendo uso de la libertad, que es el principal valor y bien de los seres humanos. Yo me imagino que concuerdas con eso. Pero bueno, yo creo que tenemos mucho que discutir sobre este tema y a lo mejor esperar un poco a que venga fines de octubre, que se siga avanzando en estos diálogos políticos del proceso constitucional para ir tirando las primeras, para ir haciendo las, ¿cómo se llama? Las bases del edificio. Estamos en el hoyo recién haciendo ahí la excavación para colocar las fundaciones, y después vendrá la edificación de los pisos, probablemente con el apoyo de expertos, y después vendrá el dueño o los clientes a ver el departamento piloto, ¿no es cierto? Y ver cómo quedó la cosa y hacerle los arreglos antes de que se pueda hacer la venta final, digamos, o nuevo plebiscito. Yo creo que de esa manera a lo mejor podemos tener un buen edificio que nos dure muchos años. Pero bueno, después de todo este panorama tan terrible, yo quería contarles, antes que nos vayamos, una buena noticia, que yo estimo que es una buena noticia, porque esta semana se logró la incautación de un cargamento de 1.522 kilos de marihuana, que estaba almacenada al interior de un inmueble ubicado en la comuna de Quinta Normal, y que había sido ingresada por vía marítima al país, por el puerto de Valparaíso. La droga confiscada, dice el diario, equivale a 30.000 dosis, o sea, aproximadamente unos 18.000 millones de pesos. Una buena noticia en la lucha contra el crimen organizado, pero que se logra gracias a un trabajo de equipo, en donde están un trabajo investigativo de la Unidad Regional de Análisis Criminal, focos de investigación de la Fiscalía de Valparaíso, Departamento de Inteligencia e Investigaciones Policías Marítimas, de la Policía Marítima, el apoyo del Departamento S7 y Aduana. Yo creo que en la medida que todos trabajemos juntos podemos lograr grandes cosas. Bueno, se detuvieron 7 narcotraficantes colombianos porque de allá es donde venía todo este cargamento. Yo creo que es una buena noticia porque, bueno, una golondrina no hace verano, dicen por ahí, pero de todas maneras, que se haya incautado esto le dará algunos minutos de tranquilidad a muchos padres que temen por su hijo adolescente. Bueno, y con esto nos despedimos, pues, Marcelo. Bueno, Enrique, gusto verte. Igualmente, un agrado nuevamente haber compartido contigo y con nuestros auditores de Radio Portales, la primera de Chile y la regalona de los porteños.